Bueno, lo importante de haber participado como red colaborativa desde la Universidad del Gran Rosario en el 7º Congreso de Salud Socioambiental ha sido compartir motivaciones que, si bien los que y las que trabajamos en salud vinculado a epidemiología, a salud pública, a infectología, vimos que la pandemia, el COVID-19, vino a poner como en valor esto de que hay enfermedades que se transmiten de los animales al hombre y que a veces podemos anticiparnos y a veces no, pero también la pandemia ha sido la oportunidad para poner en valor que se requieren muchas disciplinas para poder hacer intervenciones de manera sostenible hacia enfermedades, considerando que el ambiente es uno solo y que necesitamos identificar la salud, no solo la salud humana, sino la salud del ambiente, la salud de plantas, la salud de animales, y frente a esto trabajar articuladamente todas las disciplinas para formar recursos humanos que seamos capaces de identificar los alertas y poder intervenir tempranamente frente a situaciones que estresan los sistemas de salud. Soberanía sanitaria esta mañana, y en virtud del concepto de salud socioambiental, está vinculado no solo a la posibilidad de acceso a sistemas de salud como prestaciones sanitarias, sino también calidad de vida que permitan el bienestar. Y el bienestar no es solo la ausencia de enfermedad, sino el bienestar, posibilidad de desarrollo, de progreso, de educación, de salud ambiental, de salud mental, que tienen y componen toda una población y una comunidad. Y esto va fuertemente vinculado a la provisión de agua potable, a la eliminación segura de excretas, a tránsitos seguros, a seguridad urbana, a seguridad alimentaria. Y seguridad alimentaria vinculada a patrimonios de protección de la salud humana, ambiental, animal y vegetal. Creo que es fundamental el trabajo articulado, la red colaborativa de salud y ambiente que involucra distintas universidades del país sirve para poner en valor y generar evidencias desde el mundo real qué nos está pasando en esto de analizar cambio climático e impacto en la salud, y esto debe servir fuertemente para servir como guía, para planificar y para ejecutar políticas públicas dirigidas hacia lo que ocurre en la vida real. Yo creo que es importante en la decisión de la Rectoría de la Universidad del Gran Rosario y todo el trabajo articulado del equipo, generar este espacio de intercambio de conocimientos y de oportunidades para vincular distintos puntos y distintas asociaciones, no solo de Argentina, sino del exterior también, que permitan poner en evidencia el fuerte vínculo que existe entre las disciplinas que deben responder a las ciencias de la salud y las disciplinas que se requieren de manera transversal y articulada frente al cambio climático. En esto, la vinculación con RECAINSA, que es la Red Centroamericana de Salud Digital, resulta trascendente porque nos permite también incorporar herramientas de digitalización para poner el dato de la salud animal, vegetal y humana en un contexto de análisis permanente. Y esto, la verdad, que hace a gobiernos de datos abiertos y a educación de datos abiertos. Nos convocó en realidad la Dirección Nacional de Cambio Climático, que depende del Ministerio de Ambiente de la Nación. Ellos vienen hace bastante tiempo en un marco general de estudio del impacto del cambio climático en la salud. Nos convocaron a nosotros el año pasado para poder hacer un estudio sobre los establecimientos sanitarios y poder pensar en función de acciones de adaptación y mitigación al cambio. Un poco la misión que teníamos era la de poder pensar en priorizar espacios, sobre todo departamentos, porque era al nivel al que se pedía, digamos, departamentos de provincias de Argentina, para poder destinar mayores acciones en esos lugares. Está en el marco, digamos, de pensar evidencia para la política pública. En ese sentido, lo que nosotros hicimos fue tomar, ante una falta de información en realidad, porque todavía falta mucha información por ser generada, tomamos lo que sí ya existía, que era toda una sistematización que ya vienen haciendo en torno a
los riesgos climáticos. Para eso tomamos distintos índices, particularmente el número de heladas, números de olas de calor, precipitaciones anuales, que eso tenemos ya proyecciones a más de 30 años desde el presente, digamos, y tenemos también los registros pasados en todo el territorio nacional, y eso está ya en imágenes satelitales. Entonces lo que nosotros tomamos fue eso, hicimos distintos mapeos en función de esos riesgos, tanto acumulados como ponderados. En ese mismo mapeo hicimos también, lo correlacionamos con todos los establecimientos sanitarios, hicimos una selección de los establecimientos sanitarios de segundo y tercer nivel, entendiéndolos a estos como los que podían llegar a dar respuesta en una situación de urgencia, sobre todo porque son quienes prestan en su mayoría atención de 24 horas. Hay algunos establecimientos de salud, centros de salud, dispensarios, consultorios que prestan atención de 24 horas, pero no son la mayoría. En cambio, segundo y tercer nivel, que son quienes tienen ya algún grado de internación, en general sí, tienen una guardia. Entonces, desde ese punto de vista, analizamos. No hay muchos estudios sobre en realidad no hay demasiado sistematizado en torno a los índices de seguridad hospitalaria. Hay algunos análisis de cada uno de los hospitales. Nosotros en realidad lo que hicimos fue hacer la situación inversa. Pensar, bueno, en qué territorio están emplazados y a qué riesgos se enfrentan esas instituciones hospitalarias por el sitio geográfico en el que están, que además es el sitio geográfico donde está la población que es atendida por esos mismos establecimientos sanitarios, razón por la cual no solamente pueden sufrir más riesgos ambientales en sí esas instituciones, sino que además van a tener una mayor demanda en una situación de eventos climáticos. Estos ya podrían llegar a ser situaciones de desastre como inundaciones, incendios y demás, o simplemente por una ola de calor o demás, ver una mayor frecuencia de determinadas enfermedades, una reagudización de otras. Esto además lo correlacionamos con variables socioeconómicas, la edad de las personas, sobre todo las edades extremas de la vida, las necesidades básicas insatisfechas, y además con la distancia a estos establecimientos. Desde el paradigma de la atención, de las urgencias, digamos, poder entender a qué distancia se encuentran esas personas y poder establecer un índice de vulnerabilidad global en función de todas estas cuestiones. Esto nos permitió seleccionar 75 departamentos que son los que tienen un mayor índice de vulnerabilidad global en Argentina y, por ende, son aquellos a los que habría que prestar una mayor atención a la hora de diseñar una política pública para mitigar daños primero, pero sí podemos ya pensar en poder realizar acciones para prevenir algunas cuestiones. Eso es, sobre todo, dentro de eso también entrevistamos a actores, sobre todo a personas de ministerios de salud que están en el territorio, que han tenido que hacer frente para ver qué recursos cuentan, qué problemas han visto. Dentro de las consecuencias del cambio climático en la salud, sobre todo han visto fenómenos de migraciones locales, personas que por pérdida de cosechas han tenido que mudarse a otros lugares o incluso cambiar su actividad, pasar de una actividad primaria de cosecha a mudarse a la ciudad y tener que ser empleados en las sociedades, en las comunidades aborígenes. Eso conllevó también una pérdida cultural, identitaria, mucho en torno a la salud mental en las situaciones de desastre, fue algo muy afectado, y además con una falta de recursos en salud mental en particular, entre algunas de las cosas más llamativas por ahí, que no eran las cuestiones que siempre se esperan en este tipo de estudios. Así que bueno, eso es un resumen un poco de lo que fuimos haciendo.